Con Family Guy. Este lo puedes poner en loop media hora. ¡Opa! ¿Ya empezó o qué? Sí. Bienvenidos a un capítulo muy especial de Rusarín Bros. Es un metacapítulo. Acabamos de grabar un capítulo con Asier que yo creo que va a salir en algunos días. Y hablamos sobre la metacrítica. La metacrítica es la crítica al medio en sí. Tenemos de invitado a nuestro buen y querido amigo Amaury. Muchas gracias por participar. De hecho, dato curioso, aunque ustedes no sepan, Amaury ha estado presente en todos los capítulos de Rusarín Bros. Pero normalmente está sentado en la lateral, cuidando las cámaras, haciendo el encuadre. Y la neta, digo, o sea, más allá del aprecio que tenemos por el talento de Amaury en el tema de producción y edición y contenido y demás, algo que siempre tuvimos desde el principio fue una muy buena conversación. O sea, Amaury también es una persona bastante leída, bastante crítica, bastante culta. Entonces, digo, nuestras pláticas atrás de cámara siempre están muy chidas y dijimos de que, oye, ¿por qué no has estado tú en el programa nunca, güey? O sea, doesn't make any sense. Entonces, aprovechamos para esto. Y aparte también, otro tema que nos gustaría tocar hoy en el capítulo, que igual y por ahí podemos empezar, es el tema de, pues mira, no quiero decir monetización, pero hemos estado recibiendo como muchos comentarios de, oye, los micrófonos están bien culeros, la iluminación está mala. O sea, como que hay muchas cosas de infraestructura que son raros. Y a fin de cuentas, o sea, tanto para mí como para Mateus y para Amaury también, este proyecto, el podcast, pues es un cuarto, tercer prioridad. Entonces, quinto trabajo que hacemos. Entonces es difícil muchas veces porque es como que, oye, pues conseguimos cámaras, conseguimos micrófonos, conseguimos un espacio. O sea, tenemos el beneficio de que estamos en Casa Nomo, que es uno de mis negocios, pero pues a fin de cuentas, mucho de esto es improvisado, ¿no? O sea, lo hacemos sinceramente por amor al arte, o sea, por cariño es lo que nos gusta hacer, nos gusta tener este tipo de conversación. Pero estamos encantados con la respuesta que hemos tenido con ustedes, pero pues... Pero por lo mismo que dices de amor al arte y tocando el tema del podcast que acabamos de grabar, que va a salir después, creo. Sí, muy raro. A rato hablamos sobre la relatividad del tiempo. Pues la única... la única forma de... Digo, una gran parte de la forma en la que el arte se ha proliferado es gracias a las personas que apoyan el arte. O sea, y apoyar... Hemos visto muchos comentarios que nos han dicho que... O sea, sí, es el like, el subscribe, el comment nos ayuda a seguir creciendo como podcast. Pero a veces nos topamos con barreras que no tenemos presupuesto ni tiempo para invertirle. Y por eso este episodio específicamente para presentarles una idea que traemos de cómo monetizarlo. Es básicamente, vamos a empezar un Patreon a partir de este episodio. Queremos empezar con lo que quieran colaborar. Claramente el podcast va a seguir. Sí. O sea, lo que pase. Los videos van a estar en YouTube, los videos van a estar en Spotify, pero para la gente que apoye con alguna donación queremos darles algún extra. Si a lo mejor están en Monterrey o en algún lugar por aquí cercano que puedan venir a lo mejor a grabar un capítulo, si están remotos que puedan echar una sesión de Skype o algo así, pero además algunas otras cosas que puedan escoger a lo mejor un tema de no podcast completo, pero un live que hagan ustedes dos y que algún Patreon escoge el podcast. Mandarnos preguntas. Sí. Y bueno, lo que se nos ocurrió para el mayor donador de cada mes sería comprar, por ejemplo, 4 copias de un libro con ese dinero que nos donen, en que vamos a leerlo a través del mes, hacer notas y la cuarta copia pegarle nuestras notas en post-its y mandárselas a... Sí. Los tres colores. Sí, exacto. Cada quien tiene un color de post-it y mandárselo al Patreon del mes con nuestras anotaciones para que también sepan lo que... Sí. Y yo creo que también va a empezar un diálogo muy interesante. O sea, el hacer un Patreon pues va a ser como una pequeña plataforma. Como una comunidad. Sí, como una comunidad en donde ya estamos platicando más y vamos a escuchar mucho más las ideas de las personas que nos han estado viendo y ver qué se les ocurre, o sea, qué les gustaría ver, qué les gustaría platicar, que no sea tan unilateral. Sí, está padre platicar y así, pero pues las preguntas que nos van poniendo pues nos hacen reflexionar y nacen temas nuevos y temas relevantes y también las personas que están fuera de México también, qué está pasando por allá. Sí. Y eso es, básicamente. Ir creciendo el nicho y pues mejorar, en cuanto a producción, mejorar el contenido. ¿No? La calidad del delivery. Sí. Mejor audio, que es sobre todo lo que más más recibimos quejas. Si vieron el capítulo anterior con Ben Shorts, pues teníamos más iluminación, más producción. Sí. Todas esas cosas cuestan dinero, no salen así nada más. Sí. Entonces, para poder seguir mejorando... Sí. Todo eso es que estamos empezando esto. Y algo que quería decir de manera personal, y digo, ya lo había comentado con Mateus y con Amaury, es que, o sea,
yo nunca empecé este proyecto con una intención de monetizarlo. O sea, nunca fue mi intención, ¿no? O sea, yo tengo mis otros modelos de negocios y la manera como yo administro mis finanzas, pues es distinto. Entonces, realmente sí me era importante que lo platicaran porque, o sea, fue una idea que de hecho Mateus y Amaury me propusieron. Yo nunca lo quise hacer, pero ahora entiendo por qué es necesario. Pero algo que también es importante para mí es que lo que va a pasar con el Patreon es que lo que se recaude para el Patreon va a ser primero para mejorar la calidad del contenido y segundo para beneficiar a Mateus y a Amaury. O sea, realmente, o sea, como yo a fin de cuentas la manera diciendo muy transparente, ¿no? O sea, la manera como yo opero mis finanzas y por qué me beneficio de tener redes sociales es que vendo conferencias. Vendo conferencias a los lugares que cobran boletos por entrar y ahí es donde yo recupero todo lo que recaudo de atención creando contenido. Entonces, básicamente para mí el modelo es yo recaudo atención, inflo mi valor percibido para que la gente pues, pueda conocerlo, el tipo de cosas que pienso, que hablo, que critico, que construyo, que innovo y modelos de negocios y demás. Ese tipo de exposure me consigue espacios para dar conferencias. Esas conferencias son las que me pagan mi villa, mi casa, mis tenis, la escuela de mis hijos, la verdad. Pues sí, tu comida. Mi comida, güey. O sea, así es como funciona. Exacto. O sea, de ahí yo tengo el modelo. Obviamente también tengo otras empresas paralelas que también pues consigo proyectos para Fútbol Sofía, para Casa Nomo, para mis otros negocios. Entonces mi modelo de negocio está armado. Pero realmente todo esto empezó como pues cuando tú regresaste de Inglaterra, que fue de que, oye, pues estaría chido hacer un espacio para hablar de nuestras ideas raras. Exactamente. O sea, necesitamos un espacio para hablar de nuestras ideas raras, para tener conversaciones profundas y de ahí salió, ¿no? Entonces, nada más para que quede muy transparente, la idea del Patreon es tal cual como lo plantearon Mateus y Amaury. Sí. Esa es mi postura sobre el tema. Obviamente yo sigo con esta crisis existencial de lo difícil que es escapar del dinero. Y algo que estábamos platicando antes de cámaras, que a lo mejor también estaría como interesante como tema de partida, es para mí la evolución de la idea de la dificultad de prostituir todo lo que haces, la dificultad de todo lo que haces tiene que tener un valor monetario, de todo tu éxito se mide en el dinero que recaudas, de que todo lo que aspiras de alguna manera lo consigues a través del dinero. Y yo la verdad es que estuve peleado con el dinero mucho tiempo y es algo que todavía me causa un poco de revoltijo. Pero más y más veo que realmente el tema no es el dinero en sí, sino es la avaricia de la gente. O sea, la avaricia es realmente lo complicado. Y ahí hay un par de temas interesantes. O sea, tú hablabas de, pues obviamente lo difícil que es controlar la avaricia y también creo que hay un documental que habla específicamente sobre la gente que tiene ese tema de la adicción al dinero, ¿no? Sí, no me estoy acordando si es, me parece que es Prime, pero no me acuerdo si es Prime o Netflix. Habla algo del dinero donde la gente empieza a decir que cada vez necesita más. Es que no es como que consigues $1 millón y estoy set. Cada vez necesitas más. ¿Y dónde está el segundo millón? Y luego el billón. Y luego el segundo billón. ¿Por qué no? O sea, es insaciable. Sí, es insaciable. Es algo que ya es un mindset que ya no se puede. Yo creo que ahí hay una persona. La persona tiene que hacer paz consigo mismo. Y pues claro, una vez que uno se casa, pues es paz con la pareja también, ¿no? O sea, o tiene novia o algo, porque también está el tema biológico, ¿no? O sea, y también de cuántos hijos tener, 1, 2, 3, 6, o sea, digo, ahí son temas un poco diferentes. Pero sí, a mí se me ha hecho una enfermedad ese tema se puede ver en la fiebre del oro, que le dicen, ¿no? Cuando empezaron las grandes minas, se vio en San Francisco, se vio en Minas Gerais, en Brasil, y se ha visto donde se encuentra una mina de oro, hay el Gold Rush, ¿no? Que es esa, yo creo que la enfermedad de los dwarfs. De cierta manera, de los dwarfs de Lord of the Rings, pero es como antihumano, o sea, es como... ¿O no? Acá, ese es el problema. Es muy humano, pero... Ahí está. De hecho, vamos a postear en este episodio lo que encontré ya sé que no les gusta tanto, no que no les guste, pero mucha gente ha criticado que hablo mucho de Nietzsche, pero mi especialización como filósofo es Nietzsche y la filosofía de la tecnología. Yo sé sobre esos dos, güey, y es lo que les puedo compartir, güey. Si quieren, si no llegan también, sí, güey. Sí. Hay miles de canales que no hablan de Nietzsche. Felicidades, vayan a ver a J Balvin o algo. Mezclando Nietzsche con la filosofía de la tecnología, un algoritmo me recomendó un video de Nietzsche. Qué raro. Qué raro, güey, sí, güey, qué casualidad. Te conocen. Pero hablaba del socialismo. Y no es una crítica pura. Él habla del bien que hace el socialismo y también habla que esta es como una quest sin que nunca se va a lograr acontecer. Porque él dice, hay demasiadas personas que están enamoradas, él dice the property persons, las personas de propiedad, que están enamoradas de la idea de que el hombre es por lo que tiene. Y la idea de propiedad, ya no estoy hablando de capitalismo, estoy hablando de propiedad, de tener. De poseer. Y desde bebés, los niños chiquitos, o sea, nacen y es de que ese juguete es mío y hay que compartir. Eso es capitalismo y socialismo. Claro, de ahí viene. Pero si te fijas, y tienes que enseñarle al niño, hay que compartir. Y el niño,
¿Por qué? Ajá, o tengo hambre, me quiero comer estos pastelitos y somos 3 niños. Está cabrón. Sí. ¿Sabes? De hecho, la última rebanada de pizza, ¿no? que es mía. Claro. Sí, ahí se nota quién es de derecha y quién es de izquierda. Claro. Puedes cuestionar a alguien realmente por su ideología política, cómo comporta la última rebanada de pizza. Es un buen punto. Porque si hay gente que dice que michas o qué, y hay gente que dice que tú ya te echaste 3. Sí. Pero y generalmente esa gente lo hace sordeado. Lo hace sordeado. Ya no más queda una. Y ya te la empieza a comer. Ay, estaba bien rica. Es de que, ¿cómo? Bueno, hay algo interesante lo que mencionaste ahorita de que esto sí es innato o no. Y de que viene de lo, o sea, como que nuestro... Que si es antihumano o no. Si es antihumano o no. Y es bien interesante porque, digo, yo siempre me remonto mucho, y fue de lo poco que entendí bien de Hegel, fue esta idea del esclavo y el maestro. Y antes de la dinámica del esclavo y el maestro con un otro, la dinámica del esclavo y el maestro se da también con los objetos. O sea, y es algo bien interesante porque de hecho también en psicología, en psicoanálisis se habla de la introyección del objeto amado, ¿ok? Pero no es una introyección del objeto amado en este sentido de te deseo tanto que quiero que seas parte de mí, sino es no soporto tu otredad, entonces te tengo que tragar para desaparecer tu otredad y que sea solo yo el todo del universo. Claro. O sea, el hecho destruir al esclavo. Exacto, destruir al esclavo porque el esclavo de alguna manera te refleja lo que no eres. Y esa incapacidad de soportar la negatividad del propio ser es lo que hace que muchas veces tengamos ese deseo de poseer, de consumir, ¿sabes? Entonces es bien interesante porque, o sea, y se hablaba desde una manzana. O sea, en fenomenología del espíritu se habla desde la manzana. Se dice de que tú observas la manzana y le planteas algunos atributos a la manzana y dices, pues es roja, es brillante, es grande, ¿sabes? O sea, los de primer orden y segundo orden de que se hablaba. Pero después Hegel hablaba de este deseo de no puedo tolerar que esta manzana no sea yo. O sea, que esta manzana no sea parte de mí, o sea, no sea parte de mi identidad, de mi unidad. Entonces, ¿Y eso es humano? Sí, al consumirla lo haces tuyo y lo haces, o sea... Y de nadie más. Y de nadie más, ¿sabes? Entonces, creo que de ahí viene... Compartir, o sea. De ahí viene mucho de lo que, de alguna manera, es el por qué el capitalismo se descontrola o se desriela de una manera tan horrible, güey. Sí. Invariablemente, creo que el socialismo también. O sea, porque a fin de cuentas la sed del poder es el cáncer. O sea, es la sed del poder desmedida. El video que mandé ahorita al grupo, me llegó un video de la cava de vino de uno... está increíble, güey. Te lo voy a mandar a Mauri, te vas a enfurecer, güey. Haz de cuenta que... Enfurecer o cagar de risa, no sé. O las dos. Las dos, sí, güey. Haz de cuenta que es la cava de vinos del exgobernante de Río de Janeiro, que fue gobernante 2 veces. No estoy seguro si por constitución se puede, pero él mandó 2 veces y era el de los mayores socios de Lula. El mayor socialista que ha tenido Brasil. Del crimen organizado de la izquierda en Brasil. Era como, no sé ni cómo empezar a explicarles. Del tamaño de Casanomo, güey. Sí, pero... 1000 metros. 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados. O sea, gigante. Y puros vinos de colección, pero infinito así. De repente una pared de puro cristal. La champaña esa carísima. Pero y puras Magnum y doble Magnum, así, pero de las impresionante. Grandotas. Y ahí dices, oye, la ideología que estaba apoyando es de igualdad. Y en realidad se estaba, ¿sabes? O sea, yo de que... Y hay preguntas, ¿es el problema del socialismo o es el problema del humano? ¿Es el problema del poder o la avaricia? Tendría que ser del humano, ¿no? Generalmente, al menos los capitalistas son un poquito más abiertos. Esto es mío. Sí, sí. Quítense. De que se la chingada. Son más honestos. O me lo heredaron, o me lo robé, o... Me lo agandallé, pero es mío. Me lo gané, puede ser. Son más viscerales. Pero, por ejemplo, pasa en casi todos los líderes. Evo Morales, pues, en jet privado con whiskies de... Sí, cuentas de banco en el Vaticano. Exacto, y... El presidente de Suazilandia, que es el rey además, Suazilandia, un país en África que dices, es la cosa más, o sea, realmente hay miseria ahí espantosa pura. Y sale una vez al año, escoge la virgen que más le gusta, se la lleva y hace lo que quiera. Y se va en su jet privado. Bueno, ya le construyeron la nueva mansión a la virgen nueva, ok. Allá va a vivir ella con mis otros 15 hijos en otra de las mansiones. Y la gente literalmente vive como en... Pues ni siquiera tipis, ¿no? Como en chocitas de edad media o madera. Antes. Sí. En general, pues los socialistas son buenos derrochando. Sí. Ahora, si lo comparamos con pues no sé, con los grandes capitalistas, con Jeff Bezos, con Bill Gates, con Zuckerberg, que son los primeros que me vienen a la mente, y haz de cuenta que cómo viven ellos, también viven en excesos. En opulencias, sí. Pero luego preguntas a cuánta gente le dieron trabajo, güey. Y luego tienes que meterte a los márgenes. ¿Quién se merece quedar con qué márgenes y por qué? ¿Todos deberían tener acciones de Microsoft? Sí, claro. Lo que pasa es que siento que el problema ahí es que, o sea,
la gente que defiende el capitalismo lo que está defendiendo es la menos peor de las opciones. Ajá. Y no los culpo. O sea, realmente creo que, o sea, de manera pragmática es como que sí, no hay nada mejor. O sea, el socialismo no es una mejor opción. No, claramente no. O sea, ha fallado de manera sistemática los últimos 80 años. ¿Sabes qué se me ocurrió? Que deberíamos de crear un sistema político. Ahorita. Nada más. Nosotros tres, ¿sí? Ok. Una meritocracia. ¿Cómo sería? Una meritocracia neolibertina, güey. No ¿Cómo sé, funcionaría? Sí, ya sé que es una pregunta gigante. No, te la bañaste, güey. Estás hablando de escribir un libro como República. No, es de que sí, vamos güey. a llevar un panadero, pero el panadero necesita pan. Ah, bueno, entonces necesitamos un agricultor. Ah, pero el agricultor necesita medicinas. O sea, el podcast trata de preguntar preguntas difíciles. Sí. Las preguntas fáciles ahí están. No, estoy de acuerdo. Ahí te va. ¿Cuáles son los elementos padres que ven pues, en el socialismo? A ver. Pero es que, mira, las utopías como liberales que siempre pintan, donde no hay impuestos, entonces por lo mismo hay poco gobierno y demás. Pero impuestos. O sea, o impuestos muy reducidos, lo que defienden. El aparato burocrático es muy chico. Ah, ya, Sí. que cada quien Lo se... defienden muy al margen los republicanos gringos. Que se lo quedan. Big government is bad. Claro. We need the people. Como que sirve, a mí me parece que serviría, pero luego hay otras cosas, hay muchas cosas que entre la persona y la burocracia se pierden. ¿Tipo? Pues si, por ejemplo, se legalizan las drogas, a lo mejor tu cuerpo es tu propiedad privada, eso debería ser un principio liberal. Tú puedes abortar, hay un güey aquí que no está pagando Es tu renta, sácalo, Ya. es tu propiedad. Oye, es mi propiedad, si me quedo sin carro, sin casa y el gobierno todavía me va a decir que no puedo ponerme a fumar marihuana o hacer lo que quiera, pues heroína. es lo último que me queda. Mi integridad, Tengo mi que cuerpo. tener al bebé porque es lo último que me queda. A la fuerza, sí. Pero eso no funciona a lo mejor con el sistema de salud pública. Sí. Porque los impuestos van a tener que estar pagando Porque ¿qué onda con la salud? las adicciones y demás. A mí me parece que sí hay cosas ahí que... Ahí te va mi lectura de esto. Ayer estuve leyendo sobre el rol del sufrimiento en las economías neoliberales. Y básicamente... El rol del sufrimiento. En las economías neoliberales. Básicamente la idea es esta. Vamos a suponer que el liberalismo empieza desde antes de la Segunda Guerra. O sea, vienen todas estas ideas del crecimiento del capital, ¿sabes? Adam Smith, las economías modernas. O sea, ahí vienen muchas de estas ideas liberalistas aplicadas al mercado, ¿ok? Después viene la intervención del gobierno en la economía. Y ahí es donde se establece el socialismo, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania. Y nos damos cuenta de que hoy es que la intervención gubernamental en el mercado lleva a estas acumulaciones de poder y a líderes dictadores, ¿sabes? A estas dictaduras que pues acaban en opresión y en catástrofes y en Auschwitz y en cosas horribles, ¿okay? Después viene el neoliberalismo. O sea, obviamente mucha gente critica que si eso no es neoliberalismo. Okay. Neoliberalismo se crea en la escuela de Chicago en los 60s y básicamente la idea del neoliberalismo económico es la última o la máxima libertad del mercado. El mercado se autorregula. Dices, o sea, el mercado se autorregula. O sea, el mercado tiene oferta y demanda, el mercado es todopoderoso, el mercado se autorregula. el mercado es Dios. Y de hecho, mucho del pensamiento de la escuela neoliberal económica de Chicago de los 60s se implementó en Chile. O sea, Chile fue uno de los primeros países que dijo, yo voy a agarrar esas políticas y las voy a implementar. Entonces, después fue Pinochet. Exacto. Entonces, fue lo opuesto. Lo interesante es que ahorita cuando ves, por ejemplo, de que lo que acaba de pasar en Chile, ¿no? Y digo, invariablemente que sí, es un golpe a la izquierda, que la neta, güey, puede ser, pero no mamen. Pues O si la derecha es infinitamente mejor y la gente se está quejando, pero van a acabar como Venezuela y no deberían de hacerlo, también se me hace una estupidez. Pero vamos a agarrar un hecho aislado, ¿no? O sea, un estudiante me escribió un correo diciendo, mira, yo la neta no tengo grandes partidos políticos que apoyar o defender, realmente ni me meto mucho en estos temas, pero me gasto casi 30% de mi sueldo en el metro. O sea, en llegar de mi casa a mi trabajo. O sea, pago 30% de lo que recibo para llegar a trabajar. Y ahí no hay movilidad social, o sea, exacto, imposible avanzar. Lo que pasó fue que el sistema de transporte público fue privatizado, se empieza a administrar como una empresa y obviamente la empresa te dice, sí, te voy a mejorar la calidad del servicio porque hay competencia. Entonces el metro es súper limpio, súper eficiente, está bien bonito, pero cuesta una fortuna. ¿Sabes? Y obviamente si no hay... El aumento de un peso no es... proporcional. Estaban diciendo, luego vi algunas ideas muy simplistas que decían que el gobierno quiere subirle un peso al metro. Al metro y entonces por eso lo quemaron. Pues no, si ya es privado, también le suben porque el costo de limpieza es más alto, le tienen que pagar a alguien que limpia, a alguien que da mantenimiento. Claro. A lo que todo, pero si ya está en un precio ridículo o si el ingreso que te da no te da para agarrar el metro. Claro, pero fíjate lo raro de esto. A mí lo que me preocupa de esos sistemas es que cuando se empieza a operar como una empresa
Y digo, y yo que estuve mucho tiempo en el mercado corporate y en grandes empresas y en esta idea de shares y shareholder value y, ¿sabes? El valor del accionista y las acciones y demás. Sí. Lo que pasa es que siempre estás empujando el top line. O sea, siempre estás diciendo cómo ganamos más. O sea, todas las juntas de una empresa se tratan de cómo ganamos más. O sea, de cómo ganamos más dinero. O sea, y nunca es, ¿sabes? O sea, ¿cómo hacemos que el estilo de vida de los trabajadores sea mejor? ¿O cómo hacemos que la gente esté más feliz en el trabajo? ¿O cómo hacemos para que nuestros trabajadores ganen más? No. La pregunta siempre es cómo vender más y cómo ganar más dinero. Y el problema es que pues, fueron pensando, es que hay un sistema de metro en Corea que está fregón, que es automático, que puedes comprar los boletos por celular. Está súper cool, va a mejorar la calidad del uso. Pero vamos a tener que cobrar un poquito más caro. No, está bien, pero pues ahí aprovechas y el margen, en lugar de ser 18% sobre boleto vendido, se va a ir a 20% sobre boleto vendido. Y obviamente, pero vamos a perder consumidores. Sí, vamos a perder consumidores, pero los que se van a quedar van a ganar más y nuestro costo operativo es menor, entonces vale la pena aumentar el precio. Claro. Y eso, obviamente, si tú lo permites que continúe, todo se hace inaccesible. O sea, todo se vuelve impagable. Es una espiral, güey. Sí. Claro, y el problema es de que, si te fijas, lo que pasa es que la clase trabajadora, que es la clase que no tiene capital intelectual y no tiene capital productiva, solo tiene el valor de su tiempo, está aplastada entre el aumento de costo de renta y la comoditización de su valor de talento. Entonces es como que cada vez los bienes raíces cuestan más caros porque hay más gente viviendo en las ciudades y en las ciudades hay más oportunidades, entonces se sienten en derecho a cobrarte una renta mayor. Y al mismo tiempo tu talento, como aumenta la competencia de la ciudad, tu talento y tu hora valen menos. Claro. Entonces, o sea, ese es el dilema de la economía neoliberal. Es luchar contra mantenerse relevantes en un mercado que está avanzando demasiado rápido. O sea, las tecnologías cada vez... Y ahí está, los que tienen el capital... Tienen todas las fichas en las manos, tienen todos los terrenos, tienen todas las máquinas, tienen todo eso. Y luego, ahí no hay... Yo aprendí un concepto que es la movilidad social, ¿no? Sí. Hablando un poco de gobiernos, cuando yo estuve allá en Inglaterra, el tema más importante que tenía el gobierno que era la movilidad social. O sea, la movilidad social viene siendo la capacidad que tiene un individuo de moverse de clase social, sea de abajo para arriba o sea de arriba para abajo, ¿ok? Entonces, lo que querían era más movilidad social. Entonces, para mí, un buen gobierno, es que ese es el tema. A ver. ¿Cómo van a tener todos lo mismo siempre? No se puede. No, es imposible. Pero además a mí se me hace que se nota más en ciudades, o sea, si en Chile fue en Santiago o aquí puede ser en la Ciudad de México... o en Nueva York, no sé, es que es donde más se va a notar la diferencia, porque si la renta en la Ciudad de México, en un cuarto de 4x4 en la Condesa, te cobra 60,000 pesos, la gente que puede pagar eso, o sea, están haciendo una burbuja para millonarios y millonarios, pero las ciudades no operan con puros millonarios. Necesitan gente que recoja la basura, que trapee los baños. Sí, los ciudadanos de a pie. Ahora empieza a desaparecer más en ciudades enormes la clase media. Sí. Eso es el tema. Yo no puedo vivir ahí. O sea, en vez de la Ciudad de México me voy a ir a Satélite, o en vez de Nueva York y la calidad ahora, y en ciudades chicas se nota mucho menos eso. Hay un tema interesante que debemos de aprender de Europa. Las ciudades europeas, bueno, los países europeos, o sea, Italia, Francia, Alemania, España, si te fijas, si tomas una radiografía de España, por ejemplo, de Italia, haz de cuenta que tú ves muchísimas ciudades medianas y más chiquitas, muchísimos, y tienen buenas condiciones hasta en ciudades chiquitas. Sí. O sea, claro. Y nosotros estamos, pues de cuenta que se acumula demasiado en un punto en los países latinoamericanos y los pueblitos alrededor son pueblitos, o sea, tienen muy poca educación, y ahí pregunto, ¿por qué ellos sí lograron permear más a la sociedad, moverse un poco más? Nosotros no logramos, como son imanes muy fuertes. O sea, en el caso de México es Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Y hay otras 4 o 5 que ya están muy grandes. Pero fuera de eso, es mucho espacio no explorado. Sí. En Europa sí se lograron desarrollar de otra manera. Y ahí yo creo que para mí ese es uno de los elementos que tendría un sistema nuevo político. Yo creo que no nacimos, o sea, yo creo que el ser humano no vino a la Tierra, no sé si tiene un motivo por cual vino a la Tierra, pero las personas no vinieron a estar tan acumuladas en tantos millones y millones y millones. O sea, en lo personal que viví en San Pablo, tú también viviste en San Pablo, no sé si te ha tocado, amor, vivir en una ciudad así grande. DF. Viviste en el DF. Pero se siente una neurosis de una aceleración. O sea, siempre hay una prisa
como inconsciente de que hablas con alguien y es de que y el tráfico y No, de la competitividad. la competitividad y abruma. Sí, el estrés es demasiado para empezar, pero además yo creo que te lo venden más bien como amenidades. O sea, la primera vez que yo fui a la Ciudad de México tenía 16 años y creo que fui a visitar la colonia Roma y Polanco y Reforma. Y dijiste, claro, aquí quiero vivir un día, y porque son ciudades perfectas cuando están vacías en Semana Santa. Las visitas por 4 días es la cosa más hermosa. Y son ciudades perfectas para raza con... Sí, para hacer dinero. Pero luego de estar ahí 2 años todos los días diciendo otra vez tengo que ir a Metro Tacubaya, no puede ser. Sí. No puede ser que me tengo que volver a subir a esa chingadera. O sea, que ya empieza como a decir, realmente vale la pena. O sea, a lo mejor sí me pagan bien, pero no me pagan también para tener el departamento que... ¿Cuál es el trade-off? Exactamente. Claro. Ya estoy llegando. Ahí te va mi punto. Creo que... O sea... Yo no creo en esta idea de la economía neoliberal, del mercado se autorregula. ¿Puedes definir economía neoliberal? Es lo que dije, el mercado se autorregula. Completamente autorregula. El mercado es completamente libre, el gobierno no es tiene ese que wow, o sea, obviamente es una exageración, obviamente hay una descripción mucho más específica. Pero a grandes rasgos. Sí, a grandes rasgos. También ha transmutado, yo creo, esa idea en... Más bien ahora los billonarios tienen al gobierno. Ah, claro. O Sí, sea, son más poderosos, tienen más poder de lobby. Obama, Sí. Trump era billonario, no sabemos realmente. Y ya se fue presidente. Pero Obama, un ejemplo que estaba leyendo... Estudió economía, ¿no? Sí, pero estaba un comediante diciendo, o sea, Obama gana $400,000 al año. Ese es su income como presidente, como expresidente, quién sabe. Y se supone que va a ir con Jeff Bezos y con Bill Gates y decirle, no, ustedes están mal, lo que hay que hacer es esto. Claro, y Jeff Bezos gana Claro que no, ahí está 12 millones. con los otros senadores. Sí, Por supuesto, güey, sí. Pero ahí te va. Completamente de acuerdo. Pero ahí te va. Entonces, yo no creo en esta idea del neoliberalismo. ¿A qué me refiero con neoliberalismo? Esta idea del mercado se autorregula. O sea, que a grandes rasgos esa es la premisa con la que más discuerdo. El trickle down Sí, economy. esa idea, hay memes de eso, esa que no- específicamente ese tema del mercado se autorregula es lo que yo no creo. O sea, porque lo que hemos visto más bien es una aceleración en la desigualdad. O sea, durante mucho tiempo sí mejoraron mucho las condiciones a nivel global, se sacó mucha gente de la pobreza extrema, es verdad que ha mejorado mucho la calidad de vida de la humanidad, pero ahora estamos viendo como este tema de que el mercado no se autorregula. Realmente lo que sucede son más leyes de Pareto. O sea, lo que pasa es que los grandes polos acumulan demasiado y cada vez más rápido y se ven estas desigualdades sistemáticas. O sea, estos uber billonarios que tenemos ahorita, a lo mejor ya existían las familias antes Rockefellers que estaban más sordeadas, pero estos como Rising Stars, que en 5 años se vuelve la persona más rica del mundo, es porque el mercado no se autorregula, ¿no? Claro. Pero entonces ahí te va. El problema es que el rol de la autoridad es limitar tu avaricia. O sea, el rol del gobierno es, no el rol del gobierno, el rol de la autoridad es limitar la avaricia del ser humano. Porque, o sea, partimos de la premisa de que nosotros nunca dejamos de desear. O sea, nosotros siempre estamos deseando y siempre estamos deseando más, siempre estamos deseando más cosas. El problema es que ahora prácticamente todo el sistema, todo el estilo de vida en el que vivimos es direccionar tu deseo de siempre más a consumir siempre más o a acumular siempre más o a ser más rico. ¿Sabes? Cuando me parece que el rol de la autoridad debería ser el decirte: no, ya no necesitas comer más chocolate, o ya no necesitas una tercera casa, o ya no necesitas otra esposa, o ya no necesitas vacaciones, o ya no necesitas otros tenis, güey. ¿Sabes? Es como que no. Pero muchas veces esa castración tiene que venir de fuera. O sea, es muy difícil. paternalismo. Sí es. Y a ver, y ese es el rol de la ley. O sea, la ley es la ley del padre. O sea, la ley es del nombre del padre. Y la función de la es religión decir, también, no necesitas una tercera casa. Que son los 10 mandamientos. Es castración, o sea, y me parece que ahí es donde deberíamos de, o sea, y ese es el problema del mercado, porque el mercado quita eso. O sea, el mercado lo que hace es al revés, te acelera y te dice, no, hombre, güey, métele. Ayer vi una entrevista en BBC Londres que estaban hablando con un supermillonario, que de hecho la entrevista se volvió meme hoy en la mañana, que la chava le dice, creo que 80 personas tienen más que 4 billones de toda la humanidad. Toda la humanidad. Sí, ese estudio lleva un chorro de tiempo. Oxfam lo está Y haciendo. este güey es uno de los 80s, es un inglés supermillonario. Y dice, qué bueno, qué gusto, qué excelente noticia. Es la mejor noticia de la semana. Y la chava le dice, pero ¿cómo, güey? La chava se queda así como que te estás madreando. Y güey, no, de verdad, le digo, qué bueno. Ojalá que todos esos mineros pobres de Somalia se motiven y quieran ser igual de ricos que yo algún día. ¿Cómo, güey? Es imposible. Sí, o sea, y la gente, no, es que no es imposible. Existe el 0.01% de posibilidad. No mames. Ese es como lo de Hunger Games. Pensamiento que está apropiado si hubiera una equidad, no igualdad, porque igualdad nunca va a haber, pero una equidad de condiciones.
Pues los mineros de Somalia nunca van a poder hacer eso. Nunca, claro. Sí, ¿no? Pero a ver, pero los mineros de Somalia no desean una casa en Mónaco. No, ¿sabes? Claro. O sea, eso es lo que la gente no entiende. O sea, y creo que... una casa en Somalia? Marx fue el que dijo, ¿no? Aquel que necesite todo lo que necesite y aquel que aporte todo lo que pueda aportar. O sea, que obviamente es una idea sumamente idealista que para mí es gran parte del corazón de lo que hay por detrás del socialismo, que es, o sea, si partiéramos de esa premisa de que todo el mundo aporta lo que mejor pueda aportar y todo el mundo agarra lo que necesita, obviamente suena ideal y no es factible. ¿Por qué? Porque está la gente que, como el documental que dijiste, que es 1 billón, no, quiero 2. Ya tengo 2, quiero 4, güey. ¿Sabes? O sea, hay gente que nunca va a ser suficiente lo que pueda dar. Y va a haber gente del otro lado que yo no quiero aportar nada. Claro. Nada más quiero agarrar. ¿Sabes? Entonces es muy peligrosa la ecuación. Entonces, a fin de cuentas, yo creo que lo que debería de estarse formando como una idea de decir, a ver, el debate debería de ser ahorita, la izquierda es un fracaso y la derecha también. Claro. O sea, lo que hablamos de estas economías socialistas de igualdad y, ¿sabes? Arranar todos para abajo y encontrar un común denominador en la parte de abajo, sabemos que no funciona. Y por otro lado, usar el mercado como fuerza motivadora universal y tratar de que todo el mundo se eleve y se levante al desafío del mercado y tenga aspiraciones infinitas de producción y crecimiento y acumulación de riquezas, genera opresión, genera miseria, genera guerra, genera tortura, genera estrés inmigratorio, o sea, genera todos estos problemas que estamos viviendo. O sea, más bien, la gran pregunta es, o sea, ¿qué respuestas hay para qué sigue? O sea, ¿quién está trabajando en el siguiente paso de esto? Pues mira, uno de los más billonarios del mundo, ya no se puede decir millonario, los millonarios no son relevantes, de los más billonarios del mundo, no he estudiado qué están haciendo con su tiempo cada uno de ellos. El único que sé un poco lo que está haciendo con su tiempo es Bill Gates. Salió un documental de Netflix. Acabando con la diarrea, ¿no? Y está atacando 3 grandes problemas. Es el problema de la diarrea, que es lo que más mata gente en África, en el mundo. Está con el tema de la energía nuclear. Y el tercero no me acuerdo cuál era, pero está atacando 3 temas. Pero no tienen idea de la convicción y la determinación y la furia y la implacabilidad que está haciendo para eso. Él se salió de Microsoft hace demasiado. ¿Y no será culpa? Definitivamente. Pero mi punto es, él está haciendo algo, o sea, si te pones a pensar, él creo que está trabajando en vacunas. Sí, las enfermedades que son resistentes a la penicilina. Sí, y está diseñando un baño que sea barato. Bien complicado. Y si te preguntas qué está haciendo, claro que Bill Gates está más viejo que Jeff Bezos y que Zuckerberg es un morro, güey. Pero total, sí puede ser una culpa, pero si te pones a pensar, toda la riqueza que generó, ahora él está, pues, giving back de cierta manera. Bueno, pero eso me lleva... por culpa o no lo está haciendo, ¿no? Exactamente. Y eso me lleva, no importa lo que sea. Eso me lleva a preguntarles a ustedes, o sea, me interesa su opinión. ¿Ustedes piensan que nuestra especie, o sea, que somos una buena especie? ¿Hemos estado avanzando bien? No, buena no somos. Sí, no. Es como ir a una granja de pollos y dices, esto no lo hace una buena especie. Yeah. Sí, güey. No voy a dejar de comer pollo como que... O sea, sí, de que voy a pedir unos nuggets. Sí, voy a pedir unos nuggets. Pero somos una especie exitosa, o sea, ¿ha estado floreciendo la especie o ha estado en decadencia la especie? Pues es que depende en qué, ¿no? A mí me parece que sí. Ha habido, yo creo que en todo estamos en las mejores condiciones excepto en ecología. O sea, en todo hemos ido avanzando, incluso si todavía hay mucha desigualdad, ha mejorado. La desigualdad es más, pero aquí, que menos acá. Sí. Entonces, pero en ecología claramente, o sea, sí tenemos las peores condiciones de la humanidad. O sea, de que más hemos destruido en ecológicamente. Sí, claro, pues si se extinguen 200 especies, que ya no sé dónde sacaron ese dato, lo dijo Greta Thunberg, pero yo todavía pero pues dice Sapiens que cuando nosotros migramos al continente europeo, güey, básicamente extinguimos 800 especies. Entonces esa es la pregunta, no sé, o sea, ¿en qué dimensiones somos una? Porque bueno, habría que definir qué es una buena especie. Claro. Una especie que está reproduciéndose bien parejo. O sea, en eso sí vamos muy bien. O sea, la sobrepoblación se está transformando en un problema. Y nada más, pero también nada más nosotros podemos juzgar. Porque un león no es bueno ni es malo. Aunque mate una cebra bebé. ¿De acuerdo? Si ves a una persona matando un bebé humano. Ahí sí hay moralidad. Lo de la familia Levarón, claramente dices, esa es una persona mala. O sea, ¿qué clase de basura, güey? Y sociedad. A lo mejor como especie sería mejor dividirlo en sociedades.
Hay sociedades buenas, hay sociedades malas. que ese hay es un algunas tema. que... Aparte también... Dividir las sociedades. El tema Y de las de hecho, sociedades. o sea, traigo muy clavado porque ayer estuve investigando mucho sobre el tema, pero, o sea, mucho de lo que define también la economía neoliberal es la globalización. O sea, es el hecho de que tú, o sea... Todos somos parte de un... Sí, y aparte como el mercado es abierto y es internacional, tienes todos estos temas de decir, pues, si la mano de obra es más barata en India y la materia prima es más barata en África y el capital intelectual es más eficiente en Alemania y la capacidad de venta es mayor en Brasil, o sea, eso es lo que hace. Y obviamente lo que hace es como si fuera una sumatoria de eficiencia, pero también una sumatoria de multiplicación de miseria. Claro. Porque agarra lo peor de la explotación de los 4 países. ¿Por qué? Porque, no sé, la mano de obra en China es barata porque tienen un costo bajo, porque hay mucha gente talentosa que no tiene trabajo, entonces allá produzco. Y luego la materia prima es barata en África porque hay gobiernos que se apropian de los minerales en los países, los venden como si fueran tuyos y prostituyen el país porque no tienen que pagar cuentas públicas. El capital intelectual es más eficiente en Alemania porque ahí se dedican a estudiar, son más nobles, son más eficientes. Es más barato. Y la gratificación está en el trabajo en sí. Y la venta es más barata en Brasil porque es un mercado grande que tiene baja oferta. El gobierno te permite hacer prácticas abusivas de monopolio. Entonces, básicamente son... Y alguien se vuelve absurdamente rico por aprovecharse de la injusticia de 4 países. O sea, ese es mi problema hoy. Que antes era de que si tú ponías una empresa en México era de que, bueno, pues a lo mejor la mano de obra es barata, pero hay otras cosas donde te van a joder. ¿Sabes? Sí, y hay otras cosas que te frenan, hay otras cosas que te limitan. Hoy en día, como la economía neoliberal es tan abierta, tú te puedes ir brincando de país en país a hacer funciones específicas, en contextos específicos, que te permitan hacer las prácticas más abusivas de algo específico de tu modelo de negocio. Güey. Eso lo permite la globalización. ¿Sabes? Claro, pero sí, es culpa de la globalización. Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, si Apple va a buscar dónde producir más barato, ¿no? Y dónde sonegar impuestos. Sí, claro. Pero los chinos también están permitiendo que estos sweatshops se hagan en su país. Ah, también, sí, o sea, por supuesto. Y también alguien está ganando en China y no son los chinos que cobran para 5 nada. centavos de dólar. Para nada, güey. China ahorita, ¿cuántos? No fue el boom de millonarios fue en China, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, China logró 2 cosas en los últimos 10 años. Creo que el mayor número de gente sacada de pobreza extrema y el mayor número de nuevos millonarios. De nuevos millonarios. Pero también no tienen una economía de gasto, es solo de producción. Ah, claro, es solo de producción. Ellos no pueden comprar y les limitan y no hay libertad. ¿Qué es lo que te digo? A lo mejor ahí el sistema este o sea, patriarcal en el sentido de, oye, pues necesitas una figura castrante que te diga solo puedes tener 2 hijos. Ellos, a lo mejor y obviamente la ingeniería social pues también tiene repercusiones negativas. Ahora, ahí tocaron un tema muy interesante que es uno de los mandamientos del mundo, que es el tema de la soberanía. O sea, rara vez alguien que vive en un país fuera del país del que estemos hablando se puede meter en lo que sucede dentro del país que estamos hablando. Claro. Por eso tenemos a las Coreas del Norte, tenemos ahí pues, muchas injusticias, todo lo que ha pasado en miles de lugares, no solo Corea del Norte, en miles de lugares. Y ahí está el tema de China, o sea, y esa es la gran, extrema responsabilidad de los gobiernos. Y se van pasando de mano en mano, y no necesariamente el conocimiento se permea. El conocimiento de lo que pasa de un gobierno para otro no es transparente para todos, y ni es inmediato, y no le interesa a todos. Es otro gran problema. Sí, claro. Y lo que hace el consumismo es que nos desinteresa lo que está pasando con el gobierno. Y hemos tocado ese tema varias veces. Sí, o sea, como que te apendejan, y te distraen. Lo que les preocupa más que es perpetuarse, más que ayudar. Claro. ¿Sí? Ganar la siguiente elección, güey. Ganar la siguiente elección. Y lo calladito es lo que pasó, ganamos y yo. Sí, ¿cómo se llama? Thomas Sowell es un economista negro que igual también posteo el link ahí en los comentarios o en la descripción. Sí. Que él es muy crítico de la izquierda, tampoco me parece que sea muy capitalista, pero en un video que tengo ahí como de 4 minutos muy breve. Lo posteamos. Dice lo que pasa con las políticas de izquierda es que, ok, te venden la idea, puros ricos y puros... Pobres, proletariado. ¿no? Puros fifís o puros pequeños burgueses votan por el partido de la derecha. Entonces por la izquierda votan los pobres y demás. La masa. ¿A quién le conviene que haya pobres para empezar? ¿A los ricos? No, a la izquierda. Ah, sí. Le conviene que haya pobres. Por la base votante. Sí, por la base votante. Y entonces la izquierda jamás va a hacer políticas públicas para favorecer. Para sacarlos de la pobreza. Porque ellos votan por la izquierda. Exactamente. Lo que van a hacer es perpetuar. Van a querer más. Y no solo eso, sino que dependan de ti. Está interesante. De programas de apoyo social. Del welfare check. Eso pasó con Brasil. Tal cual, 16 años. Brasil fue completamente derrotado por la izquierda.
Y a mí no me gusta la política, o sea, ya sé que estamos en temas de política, no me gusta hablar mucho porque pues es un tema que se requiere mucho conocimiento, o sea, estaría padre. Además de legislación pública y demás, claro. Pero esos programas, haz de cuenta que mucha gente dejó de aprender, mucha gente dejó de trabajar porque tenían demasiados sistemas que los dejaba cómodos y no avanzaban. Y es un tema muy complicado. Y vamos a votar por Lula. Sí. O sea, si hubiera estado fuera hubiera ganado otra vez. Pero luego viene un crash como Bolsonaro. O sea, es una reacción totalmente violenta y así que dices, tampoco... Sí, tampoco quiero que sea así, güey. Les pregunto, ¿se les hace bueno que esté ahorita el PG ahorita como presidente de México? A mí, ¿sabes qué? Después de estarlo viendo todo este año, siento que lo hubieran dejado ganar con Calderón. Antes. Sí. ¿De qué antes? Fueron 12 años de resentimiento que ahorita se está desquitando de una manera. O sea, ayer. Se carburó mucha furia. Ayer se puso en su mañanera a decir que los servicios de inteligencia ahorita ya están descubriendo quiénes son bots que lo atacan en Twitter. El de tumbaburros. El tumbaburros, que es una cuenta de Twitter que lo critica mucho. Es que esa lo opera el hijo de Calderón y algunos otros bots. ¿De dónde? O sea, para empezar, si dices algo así sobre el hijo de un expresidente, mejor decirlo con evidencia, o si no, también se puede descartar sin evidencia. Claro. Pero ahí también desde el poder está culpando a quien sea, pero está quitando la presunción de inocencia, está poniendo presunción de culpabilidad. Está diciendo, él es él. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿ustedes creen que no es? Pruébenme que no es. Cuando debería ser al contrario, pruébenme que sí es. Ahí te va mi lectura de lo que es AMLO, o de que si AMLO es bueno o malo para el país. Más allá de los hechos específicos de las cosas, ¿sabes? De sus pláticas públicas en las mañanas, o su postura sobre lo que pasó en Culiacán, o de sus diferentes estupideces, ¿no? Para mí, lo importante del sistema democrático es la oscilación del poder, ¿sabes? O sea, lo que creo que funciona de alguna manera para los modelos políticos, si sabemos que el ser humano no vale madre, o sea, si el ser humano se corrompe, o sea, cualquier persona que pones en una posición de poder acaba pervirtiéndose. Y raramente, ayer estuve viendo un chorro de entrevistas con Mujica, ¿te acuerdas? El presidente de Uruguay. Sí. Y está bien raro, porque Mujica, yo me acuerdo, antes de que fuera presidente y durante su presidencia, yo lo admiraba mucho. Yo también, güey. Veía mucho sus videos y se me hacía Hace mucho que no lo veo. Bueno. Salieron corrupciones suyas. Está medio perdido, ¿no? Sí, está medio perdido. Sí salieron algunas cosas de corrupción de él. Nada así escandaloso como lo que hemos visto últimamente, que Brasil tiene el peor caso de fraude y corrupción de la historia. Sí, claro. O sea, sí tuvo algunas cosas de corrupción, estoy seguro, pero invariablemente era un hombre que vivía una vida muy modesta. Su casa, güey, o sea, tenía piso en tierra. Un rancho, güey. Sí, o sea, vivía en un ranchito, lo que quería construir una escuela pública en una esquina. Digo, seguramente hay muchas cosas que también sean criticables, whatever, ¿no? Sí, pero lo que iba a llegar. Lo que creo que es interesante de la democracia es esta idea de la oscilación del poder. Y invariablemente creo que México estaba muy atrapado en esta dicotomía entre PRI y PAN, que supuestamente era uno más centro-izquierda y otro más centro-derecha, que a la larga se fueron perdiendo, porque los partidos también son unos prostitutos, o sea, tal cual dicen, ¿dónde está la base votante? Y hago mis propuestas solo para ganar en base a la base votante. Y tan, güey. El PAN está dando todo al PG ahorita. Sí. Cualquier cosa que dice, sí, votamos a favor. Claro, güey, es horrible. Entonces, en ese sentido, sí se me hace interesante que haya ganado un partido como Morena con un presidente como AMLO. Pero para mí, lo que sería ideal es que él continuara cometiendo errores mediáticos, no tanto errores administrativos, porque los errores administrativos, a fin de cuentas, alguien va a sufrir y pobrecitos, güey, no es su culpa. Pero me gustaría que continuara cometiendo errores mediáticos así, de manera constante, hasta que la gente se desilusionara por completo de él. ¿Sabes? Y que acabara su mandato, que pusiera la boleta esta de a ver si quieren que me quede más tiempo y que la gente diga que no. Eso sería lo mejor que podría pasar. Y que la gente dijera, y obviamente pues ahí, siendo pesimista como soy, lo que va a pasar es que los partidos anteriores se van a aprovechar de ese contexto y decir, les dijimos, estábamos mejor antes, ¿sabes? Pero ahí obviamente la invitación tiene que ser, no se conformen con el menos peor de los males. ¿Sabes? O sea, yo creo que el trabajo que tenemos nosotros es hacer la exigencia de decir, si ya estuvimos en un contexto y no funcionó, y probamos el otro contexto y tampoco funcionó, pues pongan un tercero, no regresen al primero. Sí, no voten. Sí, o sea, ¿sabes? ¿Y cómo se llama la novela esta? Que no es Orwell, pero es una de Saramago que nadie vota. Que es una distopia. No me acuerdo. ¿Pero sí te acuerdas de esa novela? No. Bueno, hay una novela de Saramago que corrígeme, estoy equivocado, pero hay una novela donde nadie vota, todo el mundo se abstiene.
Y obviamente también, digo, ya lo platicamos en su momento una vez con Andrés, que era decir, ay, güey, pues qué mediocre, güey, simplemente no votas y ya. ¿Sabes? Como que no participas del juego político. Pero si está mal el juego, no lo juegas. Pero caigo otra vez a mi crisis existencial. O sea, ¿tiene culpa moral un doctor que solo cura los síntomas y nunca ataca la patología? Sí, claro. No, las soluciones requieren del 100% o nada. Y nunca se va a organizar el 100%. O de una revolución subversiva. Ahí te va. Lo que preguntaste antes de cómo debería ser un tercer modelo político. O sea, ¿fue Aristóteles el que propuso el Consejo de los Sabios? ¿O fue Sócrates? No, fue Platón. Platón, perdón. Entonces, Philosopher King. O sea, ándale. Está súper egocentrista lo que concluyó Platón. Él era hijo de aristócratas y escribió la República y él diseñó la democracia. Lo que dijiste ahorita son palabras de Platón, de hace 2300 años. Sí. Que es, el panadero se dedica al pan, el que hace zapatos se dedica a los zapatos, y el panadero le da pan a todos, el zapatero le da zapatos a todos. Sí. Y así es mejor, porque si el panadero se pone a hacer zapatos, van a quedar ojetes. Entonces, ¿sabes? Claro. Entonces, con esa... Y él construyó... como buen food designer. Sí. O sea, él como un buen filósofo empezó con una estructura modesta de lógica y fue construyendo de ahí hacia afuera. Y su conclusión al final de la República es el filósofo rey. Y que fue Marcus Aurelius y que fue César. No César antes. Bueno, hubo otro, pero total, Marcus Aurelius fue el mayor esplendor. Pero total, híjole, ya me confundí con esa pregunta que me hice de los sabios. Sí, exactamente. Él lo propuso, Platón. Pero entonces, o sea, yo siento que sí debería de haber... muchos movies hay. ¿Y a qué me refiero con esto del Consejo de los Sabios? A algo que sea mayor que las soberanías nacionales. Y que los egos. Y que los egos, obviamente, y más que los poderes de lobby de las empresas. Está interesante, güey. O sea, es algo como la ONU, pero obviamente encapsulada por intelectuales, o sea, por líderes pesados. Cuidado. Y que tengan un poder de injerencia. Porque hay que tener cuidado, los intelectuales están cargados de resentimiento. O sea, yo también creo. Es que, según yo, eso se aplicó en Bogotá, ¿no? Cuando Bogotá estaba en los atentados después de la guerra de FARC y demás, que salió, ¿cómo se llama este político? Antanas Mockus. No lo conozco. Intentó, fue el que hizo como que Bogotá cambió y la limpiaron, y como ahora no van a gobernar los políticos de hueva, sino los intelectuales. Y hay como mucha gente que todavía lo apoya, pero luego también una amiga que vivió allá 6 meses me dice, totalmente hay gente que lo repudia porque los intelectuales no saben gobernar. O sea, a lo mejor sí saben del big idea, pero no pueden aterrizar nada. Son pésimos burócratas. Entonces no pueden ser solo políticos, ni solo intelectuales, ni solo empresarios. Sí, ¿no? Tiene que haber una mezcla. Es que a cada uno su campo de correspondencia. O sea, el problema es que ahorita estamos delegando todo a los capitalistas. Exacto. O sea, ese es mi problema. O sea, mi problema es porque... Cash is king. O sea, exacto, y ese es mi problema. Cash Porque is God. si te fijas, no, es que el gobierno tiene 3 poderes y esos 3 poderes tienen injerencia sobre cómo se administra el país. No, porque existe el lobby político. O sea, como existe el lobby político, todas las políticas públicas ya vienen cargadas de una intención capitalista. O sea, ve lo que está pasando con la legalización de la marihuana en México. Acá voy a postear el link también. Hay un video muy bueno de Marcelo, de Repolítico, que habla sobre... De Andrés. Andrés Marcelo. Sí, se llama Andrés Marcelo. Andrés estaba platicando, y está súper bueno el video, que dice... Supuestamente el gobierno estaba obligado a tomar una decisión sobre la legalización de la marihuana para el día 31 de octubre, aquí en México, ¿no? No llegaron, entonces pidieron hasta con video nuevo, sí, ¿no? Pidieron una extensión y se fue a 420, o sea, el abril del 2020. Sí, güey. Te lo juro, alguien puso esa fecha y se cagó la risa viendo el papel. Claro. Pues se va a viralizar. Bueno, vamos a poner una extensión. 4 de abril del 2020, 420. Oh my God. No será mensaje de ya vayan poniendo los plantillos. Sí, güey. Que también está cool. Pero ve lo interesante. Salió un senador a platicar sobre de que por qué no se había tomado la decisión. Ahora yo me voy a tener que ir. Sí, ¿Le puedes continuar? No, con este tema cerramos. Okay. Y básicamente lo que dijeron fue, ¿sabes qué? No podemos tomar la decisión porque hay muchos intereses por detrás en la gente que está como metiendo presión. Y dijeron de que no, pues tipo, para vender marihuana tiene que ser en empaques biodegradables. Y para vender marihuana tú tienes que ser capaz de rastrear la planta desde el plantío hasta el consumo. Obviamente solo las grandes empresas van a poder hacer eso. Claro, un agricultor no va a poder venderte marihuana en empaques biodegradables, güey. Claro, cuesta una fortuna. Ya se lo están dando a los grupos industriales. Tal cual. Enormes, claro. Entonces, o sea, ese es mi problema. O sea, que creo que sí debería de haber un híbrido entre, a ver,
que la política se encargue de la burocracia, de la administración, de la operación, de la base, ¿no? Que los filósofos, que los pensadores, que los expertos, que los científicos, que los teólogos se encarguen de las prioridades y de los límites. Porque ahorita el gobierno se encarga de todo. Exacto. Claro. Y que la industria se encargue de la motivación, o sea, de decir, de ponerte la zanahoria en la vara para decir, deberías de continuar aspirando a más. Entonces, o sea, yo creo que debería de empezar a existir más ideas de estas híbridas. Y la verdad es que creo que en los países nórdicos hay buenas intenciones. Pero lo que me frustra mucho, y digo, y si quieren para cerrar el tema, porque Machi se tiene que ir, es... fue un capítulo raro porque empezamos hablando de que necesitamos dinero, y la verdad es que es verdad, y es raro. Pues es para avanzar, o sea. Pero es verdad, si queremos crecer el podcast. Pero es un híbrido, ya tenemos la zanahoria. Tenemos la zanahoria de que queremos avanzar. Ustedes nos pueden ayudar a poner una zanahoria. Pero por nuestro lado, nuestra responsabilidad es tener un límite para nuestro deseo. ¿De acuerdo? O sea, es decir... Por eso la transparencia en el Patreon. Que sabes que si juntamos $1,000,000, vamos a donar la mitad, güey. O sea, se los prometo. Sí, ¿okay? Más, prometido. Wey. Sí, o sea, en ese sentido de que obviamente suenan como cosas estúpidas, pero es importante decir, o sea, en general vivimos con mucho más de lo que necesitamos. Yo no tengo problema de que todo lo que se genere se reinvierta en crecer el podcast. No más queremos el podcast más sustentable. Pues sí, que sea sustentable, güey. Eso es. I agree. Bros. Me gustan los podcasts que no llegamos a nada. Todos ellos. Eres nuestro fan. Gracias, raza. Adiós. Cool. Estuvo bien. Y tocamos fibras delicadas, pero güey, vamos a ver qué dice la raza, güey. O sea, al final de cuentas, si nadie dona nada, pues nadie dona nada, ya, güey.